Las personas solemos buscar placer que descomprima la esclavitud que vivimos. La esclavitud que vive la parte no regenerada de nuestro ser, ¿sí? Ahora, ¿eso saben lo que otorga? Un gran negocio. Que las personas busquemos la libertad que descomprime, le entrega la posibilidad a la religión de hacer un gran negocio. Porque el negocio de la religión está en vender libertad aparente. Ese es el negocio de la religión. Por eso tenés desde la religión más light a la religión más esclavizante. Pero muchas personas decís, pero ¿cómo puede ser que esté viviendo en esta esclavitud? Porque para esa persona cumplir una ley es libertad. Esa persona cumple creyendo que se puede ganar el favor de Dios de alguna manera, se siente libre. ¿Por qué? Porque dice, estoy haciendo algo que a mí me da placer. Estoy tratando de convencer a Dios de lo bueno que soy. Entonces le da placer. Y viene uno y le dice, no sos tan bueno, tenés que ser más bueno. Y viene, está bien, porque el placer mío está en ser cada día más bueno. Claro, ¿cuál es la gratificación de esa persona? Que alguien le diga, qué bueno que sos. Entonces, eso pasa. Pero después tenés la otra punta. No pasa nada. Hacé todo lo que te venga a la mano y te irá bien. Satisfacé los deseos de tu corazón. Y Dios, y encima hay palabra bíblica para eso. Hay escritura, fuera de contexto, pero está. Dios va a satisfacer los deseos de tu corazón. Y Dios cumplirá todas sus promesas en ti. Y ahí viene la otra parte. Entonces, hacé lo que vos quieras, total, Dios. Y nos vamos de una punta a la otra, ¿buscando qué? Placer humano. Constantemente placer humano. La religión usa mucho las promesas de libertad. Hermano, tenga cuidado con quién va a estar, porque si usted está con la persona correcta, grandes cosas vendrán a su vida. Y vos decís, ¿quién es la correcta? Claro. Y ahí aparece, ¿viste? El fruto es el que viene siempre. Entonces, va siempre a la congregación, está en todos lados y ese es el fruto, porque está, todo lo ve. Pobre el que está laburando todo el día, que puede ir nada más que una vez a la semana, ese no tiene fruto porque no viene nunca. Y si amara a Dios, hubiera renunciado a su trabajo y hubiera venido a la congregación. ¿Te ves que tenés todo? ¿Sí? En el medio nosotros. Con una ensalada en la cabeza que no sabemos para dónde salir. ¿A quién le creo? Y ahí es donde viene el Espíritu y dice, shh, estoy en el silbo apacible. Shh, deja que se callen los ruidos, que se callen las voces. Vos escúchame. Y si yo te doy certeza, no escuchame a mí. ¿Vas a escuchar? ¿Y qué es escuchar a Dios? ¿Viste cuando dice, tengo paz con esta decisión que estoy tomando? Pero no es una paz aparente, que después me abre otra puertita hacia otra esclavitud. No, es una paz que vos decís, wow, es el Señor. Realmente nadie podría darme paz en medio de una tormenta, solamente el Señor. Si yo tengo paz en medio de un tsunami, y tengo testimonio bíblico de eso, ¿sí? En medio de un naufragio, alguien dijo, tranquilo, no pasa nada, dijo el apóstol Pablo. ¿Pasa nada? ¿Están todos vivos? Acá la cosa es que no quieren que yo llegue a testificar de Cristo. Así que ustedes no tienen nada que ver. Están conmigo, se comieron el garrón, le dice Pablo a los soldados romanos y a los que iban en la embarcación. Pero paz. Miren cómo estoy yo. Guarda la serpiente. Tranquilo, mira qué hago. Ya está, pasa nada. Estoy yo, está el Señor acá. ¿Sí? Entonces esa es la paz en medio de una tempestad, en medio de un tsunami. Por eso... es la paz de la azafata. ¿Nunca, alguna vez, alguien viajó en avión alguna vez? Amado, yo te voy a dar un consejo del que no viajó en avión y alguna vez, porque todos van a viajar a algún lado. El que alguna vez, amén, dicen, de la libertad no les importa mucho. Dije, van a viajar a algún lado, amén, dijeron por ahí. Vos mirá siempre a la azafata. En medio... No le creas al piloto, porque el piloto siempre, aunque te esté por estrellar, te va a decir, estamos sobrevolando, cada día más bajo, pero no se hagan problema, estamos por estrellarnos. O sea, el piloto no te va a decir nada. La azafata es el termómetro del avión.
Vos mirá a la azafata y si la azafata está tranquila, dormís sin frazada. Ahora, si le ves cara de susto a la azafata, orá, largá lo que estés comiendo y ponete a ayunar porque ahí se viene el problemita, ¿sí? Pero si la vino y la azafata está charlando con las compañeras, no pasa nada. Es una turbulencia habitual. Ese es el espíritu. Por eso, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Puesto los ojos en el que en el medio de la turbulencia, escúchame, cada paso que daba Jesús en la tierra lo querían matar. Y los discípulos lo miraban y él, tranquilo, me van a tirar las piedras el día que yo decida que me tiren una piedra. Vas a tener la paz en medio de toda tempestad, pero siempre tomate tiempo para oír claramente la palabra de Dios. De ahí viene nuestra paz. ¿Y cómo viene? Y bueno, porque la palabra de Dios nos va fortaleciendo, nos va a ir dando entendimiento. La palabra de Dios nos va a ir diciendo, esto que está pasando es una breve tribulación y es momentánea. Y está produciendo en vos un mayor y excelente peso de gloria. Ahora, si hay algo que me hace ruido, como recién, hay algo que me hace ruido, yo tengo que ver si es algo que es que yo estoy buscando paz desde mi lugar. Si estoy buscando placer. Recuerden, placer no es ir a hacer cualquier cosa, porque hay placeres que los vemos claramente, pero hay placeres que son caprichos suplidos, hay placeres que, como comentábamos días pasados, son abandonarme a la buena de lo que a mí me pinte. ¿Se entiende, no? Amados, no hay persona más fácil de manipular que la que busca placer. Por el alma, por otras personas, por las tinieblas. La persona que busca placer es, como decía mi tío el italiano, boccato di cardinale. O sea, es un caramelito riquísimo para aquel que, o un bocado riquísimo para aquel que está buscando placer. Al buscador de placer, siempre, siempre las tinieblas lo van a saber cómo manipular. Va a ser manipulado por personas, va a ser manipulado por religiones. No estoy hablando solo de la que conocemos nosotros. Toda religión es una exportadora de placer para el que lo busca, ¿sí? Hay un placer que dentro de todo es bueno, que es el de darle placer a Dios, pero no es nuestro. Es el placer del Hijo. Como hablábamos con alguien días pasados, el Señor dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿sí? Y la búsqueda del Hijo siempre es darle placer al Padre, darle que el Padre se sienta complacido con lo que el Hijo hace. Pero ese no tiene nada que ver con el placer humano, ese tiene que ver con el negocio divino, de hacer la voluntad de Dios, que es lo que vamos a tratar de hablar hoy dentro de un ratito. Dios siempre se va a interesar por nuestras necesidades, siempre, pero no por nuestros placeres. El interés de Dios siempre está en las necesidades, no en el placer. ¿Cuál es la diferencia? Que la necesidad es algo imprescindible, algo que sí o sí necesito, y el placer es algo que yo quiero. La necesidad es algo que sí o sí, si no lo tengo, no puedo vivir. Vos podés vivir sin determinada marca de vestir. Lo que no podés vivir es sin ropa. O sí, pero arreglate con la policía después. O sea, el placer es lo que quiero. La necesidad es aquellas cosas que son fundamentales para el transcurso de la vida. Podemos vivir, y esto es para los jóvenes y algunos adultos, podemos vivir sin el celular y sin la tablet. Lo que no podemos hoy, esta generación, vivir es sin gas, sin agua, ¿sí? Creo que hasta sin corriente eléctrica. Esta generación de sacar la corriente, hace poquito se cortó, ¿se acuerdan? Un apagón grande que hubo. Olvidá, todo desesperado. ¿Dónde cargo el celular? Porque ahí vienen todos los demás placeres, ¿sí? Así que, amados, decí conmigo, necesidad es imprescindible, pero placer es lo que quiero.
Esa es la gran diferencia entre necesidad y placer. Y ahora bien, el Humangelio ha logrado muy bien y estratégicamente poner el placer por encima de las necesidades. El Humangelio lo ha logrado. Porque si Dios no me da lo que quiero, o los demás no hacen lo que quiero, por eso este mensaje está muy ligado al del domingo. ¿Recuerdan lo de las expectativas? Si no se suplen mis expectativas, no está bien que a mí no me las suplan. Entonces, tenemos que entender que Dios no está en esta tierra para suplir las expectativas del hombre. Lo que ha hecho el Humangelio es poner al hombre por encima de Dios. Entonces Dios pasó a ser el pibe de los mandados. Estamos peor que el soldado romano, cuando lo mandó a llamar a Jesús y le dijo que le haga el milagro. Di la palabra y mi siervo sanará. Como el Señor le dijo, ¿sabés por qué la digo? Porque si no me matás antes de tiempo, nada más. Pero es una realidad. El que ha logrado el Humangelio, todos tenemos el Humangelio, ¿sí? El Evangelio centrado en el hombre, ha logrado poner a Dios por debajo de lo que Dios es realmente. Y días pasados hablábamos, tenemos que ver cuál es realmente la función de Dios. Cuál es la función de los ministros, cuál es la función de la iglesia. Y de ahí, del lugar que nos metió el Humangelio, o el humanismo, o este sistema que entiende las cosas de demasiados proporcionar derechos a las personas, ¿sí? Está bien que las personas tengamos derechos, pero no los derechos que yo quiero. Yo tengo que tener los derechos que son necesarios. Las necesidades deben ser suplidas, pero después hay cada derecho que uno se pone a pensar y decir, ¿quién se le pudo haber ocurrido esto? A un sistema perverso que nos hace pensar solamente en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, en lo que yo necesito, y no nos hace levantar un poquito más la mirada y ver qué puede necesitar el prójimo, qué puede necesitar. Ya ni de Dios te hablo. Porque nosotros fuimos creados, como decíamos días pasados, para obedecer o a Dios o a las tinieblas. No tenemos tres. ¿Sí? Entonces, amados, necesitamos ser trasladados del lugar donde el placer nos gobierna a donde las verdaderas necesidades van a ser suplidas. El Señor no miente, dijo, busquen el reino. No se preocupen por sus necesidades, qué van a comer, qué van a beber, eso va a ser suplido. O qué van a vestir, ¿sí? Eso va a ser suplido. Busquen el reino. Claro, el Señor. Y de ahí nos traslada de la tierra del placer a la tierra de las necesidades que Él suple para que su propósito eterno, ¿para qué suple Dios? Y esto es bueno que lo sepamos, para que su propósito eterno no tenga obstáculos. Para eso suple Dios. Para que vos y yo sepamos que cuando lleguemos al lugar determinado por Dios, ya está todo suplido. Está suplido. ¿Salud querés? Está suplido. Pero el paso lo das vos. Ahora, el placer no es malo en sí mismo. En sí mismo, el placer no es malo. O sea, somos trasladados del placer hacia la necesidad suplida, que son dos cosas distintas, no porque el placer sea malo en sí mismo, sino porque para vivir, o sea, vivir para buscar placer, nos hace esclavos. ¿De qué? Del placer. Y al estar esclavos del placer, o de la búsqueda de placer, quedamos sordos para oír a Dios. Quien está pendiente de que su placer sea suplido, aún de las necesidades, porque vos ya, cuando sabés que Dios va a suplir las necesidades, no te ocupás de ellas. Estás pensando en cómo el reino tiene que ser expandido, entonces todas las necesidades son suplidas. Entonces Dios viene y nos dice, yo necesito trasladarte. Que vos entiendas que hay una tierra, que hay un lugar, en un entendimiento superior al que vos tenés hoy, porque mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mientras vos estás pensando en suplir placer, yo estoy pensando en un colaborador efectivo de la expansión del reino en la tierra. Y esa es tu identidad.
un colaborador de Dios en la expansión del reino en la tierra. Y aunque no lo entiendas, Dios ya lo dijo. Dios dijo que sos un ministro competente de su nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Y lo dice más claro, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y de ese pacto, de él que él hizo con el Hijo, vos fuiste y yo constituidos ministros. No porque nosotros sepamos ser ministros, sino que la competencia viene de Dios. Él nos hizo competentes para ser ministros. Ahora, el ministro tiene todo suplido. Mira, el ministro es como un jugador de fútbol de un club de primera división. El jugador, ¿sabe de qué se ocupa? De jugar. No maneja contrato, no sabe dónde va a vivir. Todo eso lo maneja el representante. ¿Por qué? Porque el jugador tiene que tener la cabeza para una sola cosa. Te contratan para una sola cosa, jugar al fútbol. Nos contrataron para una sola cosa, Dios nos convocó para una sola cosa. Y cuando esa cosa está siendo exportada por nosotros, vivida por nosotros, llevada a la práctica, dada a conocer por nosotros, pero cuando Él está siendo exportado, dado a conocer por nosotros, todo está siendo suplido. Aunque yo piense que Dios está pensando en otra cosa y está ocupado en otras cosas. Amados, hay una realidad. Dios no empezó a improvisar cuando nos convocó. Oh, se entregó al señor Daniel. Oh, se entregó a mí Daniel. Bueno, ahora, a partir de ahora voy a ver qué hago con Daniel. Porque estoy pensando, ¿cómo lo llevo a Daniel hacia donde lo tengo? Ay, yo tengo que crear un plan para Daniel. Uy, pero se entregó Sergio. Uy, ¿y ahora qué hago? Soy un solo Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Se entregó Carolina. ¿Y ahora cómo hago? ¿Vos imaginate? Bueno, ese es el Dios que tenemos nosotros en la cabeza y del que Dios nos está trasladando. Y decir, está todo hecho antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que yo necesito que vos te despiertes. Porque no estoy supliendo a medida que, ay Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Callarte y oírme. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios? Cállate y oílo. Es una palabra poderosa. Amados, Dios habla, pero nosotros estamos sordos cuando estamos ocupados de suplir placeres. Es imposible oír a Dios cuando estamos centrados en suplir placeres, porque Dios no habla en idioma placer humano. Dios no habla ese idioma. Dios no está pendiente del idioma de Adán. Dios no tiene conversación con Adán, ya está separado de Adán. ¿Y qué es Adán? Es todo un sistema pensante, no es que se te pegó una calcomanía de Adán. Es todo un sistema pensante y Dios de ese sistema pensante está separado. Del que no está separado es del sistema pensante Cristo, que está unido a nuestro espíritu y conectado directamente con su mente, con los pensamientos de Dios que están posicionados en lugares celestiales juntamente con Él. Ahí está el Señor operando en nosotros, operativo. Por eso mientras vos estás sentado acá y yo estoy parado acá, por más que yo esté hablando, Dios sigue produciendo Cristo en mí. El tema es que yo me entere. Porque si yo me voy de acá o estoy sentado acá, mientras Dios produce Cristo, yo estoy pensando, ¿y cómo llego a fin de mes? ¿Y cómo suplo esta necesidad? ¿Cómo hago para ser líder? ¿Cómo hago? No, vos no te ocupes de nada que no sea lo que Dios te mande ocuparte. Hoy Dios nos está llevando a un entendimiento mayor sobre lo que significa la vida del Hijo en nosotros. Es importante que podamos tener un entendimiento de Cristo en nosotros, porque es la esperanza que el mundo tiene. Esa es la esperanza del mundo, Cristo en nosotros. Así que Dios no habla en el idioma que hablamos nosotros. Y no está mal decir, che, ¿cómo me gustaría tener tal cosa? O me gustaría, no hay problema. El tema que no sea el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida no puede ser hacer o vivir o tener algo. Aunque todo eso sea suplido. Pero dejemos que Dios diga cómo y cuándo. Y ahí vamos a tener la cabeza clara. Dice que la Escritura que Él limpió nuestras conciencias. Y hay algunos que dicen, menos mal, porque
Avísenme que no me di cuenta. Bueno, Dios ya lo hizo. Nos limpió la conciencia. Ahora, eso tiene que ser trasladado. Nuestra mente tiene que ser trasladada a esa conciencia limpia. ¿Y cómo? Exponiéndonos a la palabra de verdad constantemente. Y cuando el Espíritu nos da certeza de algo, obedezco y automáticamente el Espíritu toma el lugar que tiene que tomar. Esto no es yo poniéndome a hacer cosas para que pasen. No, no, va a pasar lo que Dios ya dijo. El tema es que yo esté atento a su voz. Pero lo que hizo el Señor en nosotros a partir de la cruz fue un cambio de motivación. O sea, antes era tratar de hacer cosas para que Dios se agrade de mí y yo ganarme la salvación. Por eso vino el joven rico y cuando habló con el Señor, hice esto, hice aquello, guardé toda la ley. Dijo, yo me lo imagino a Jesús, ¿no? Con un tipo frente a frente diciendo, guardé toda la ley, y si entonces, ¿para qué viera la cruz? Si hay uno que ya guardó toda la ley, ¿para qué ver yo? O si no tiene sentido. O sea, ahí te das cuenta que encima de avaro era mentiroso el joven rico. Porque era imposible que haya guardado toda la ley. Pero en esa época había que hacer muchos sacrificios para poder agradar a Dios. Y Dios, ellos, su religión les había metido eso en la cabeza. La realidad es que Dios no les pedía nada. Dijo, nada les mandé acerca de sacrificios y holocausto. ¿Por qué? Porque habían hecho un negocio de los sacrificios y de los holocaustos. Pero esto por otro día. Un estudio más exhaustivo. Pero el punto es, antes de la cruz, ahora después de la cruz, nosotros ya tenemos toda la victoria y todo lo que Cristo logró en la cruz en nosotros. Pero hay una decisión que tenemos que tomar y esa decisión se renueva todos los días. Y todos los días necesitamos renovar a ver si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a nuestros placeres. De eso se trata. Pero no es que Dios esté pendiente de que yo le agrade. Ya le agrado en Cristo. Ese es el cambio de motivación, ese es el cambio de entendimiento. Así que es imposible poder oír a Dios cuando me centro en los placeres. Tener placer o buscar tener placer es el idioma de la sabiduría que Santiago la define tan bien, que es animal, terrenal y diabólica. Ese es el idioma de esa sabiduría, es una sabiduría humana, es solamente humanista. Yo me merezco tal cosa, yo deseo tal cosa. ¿Por qué a veces creemos que nos merecemos tantas cosas? O a veces está el otro, yo no me merezco nada, ni una ni la otra. No, porque está el que tiene baja estima y dice, no, no me merezco nada, y te tira la falsa humildad, ¿viste? Pobrecito de mí, y hasta te da lástima un poco más, dale, merecete un poquito. Pero está el otro que dice, yo me merezco, y viene Dios y a los dos los tiene que equilibrar y decir, no tengas un concepto humano de vos, porque eso es animal, terrenal y diabólico. El bien y el mal son animal, terrenal y diabólico. Dios no piensa ni en bien ni en mal, Dios piensa en eternidad. Y esto no hay problema si no lo entendés ahora, pero sí sabe qué pasa. Sabe qué está ocurriendo y la palabra de verdad te va a ir aclarando el entendimiento para que lo puedas vos ver y entender. Esa sabiduría es enemiga de Dios. La sabiduría de la búsqueda de placer es enemiga de Dios. Y esa es la muestra del mundo que tenemos. El mundo que tenemos es porque la gente busca su propio placer. Los problemas en los matrimonios, en la familia, es porque todos buscan su propio placer. Su propia manera de expresar la vida. Ahí la Escritura lo dice, nadie busca a Dios. Clara la Escritura. Por eso yo tengo que definir si realmente quiero vivir en la libertad que Dios compró para mí. Y ahí yo tengo mis serias dudas. Si cuando declaramos quiero ser libre, es verdad. Porque el placer, la búsqueda de placer nos priva de la verdadera libertad. Y hay algo que acá me voy a meter en un terreno escabroso. ¿Por acá ya gritaron más? Sí. Amados, necesitamos liberar a Dios de la responsabilidad de suplir nuestras expectativas y placeres. Señor, yo te libero
de suplir mis expectativas y placeres. Si nosotros logramos, miren, ahí vamos a empezar a oír con claridad a Dios. Cuando yo hago esta oración, y es una oración que no es para hacer, ¡ay, Señor, te libero! Porque pasa. Yo les voy a decir algo, iglesia, estamos en un tiempo en el cual Dios se toma en serio las palabras. Siempre fue así, Dios siempre se tomó en serio las palabras. Pero cuando la palabra de verdad está siendo cada día más clara y está aclarando los corazones, está aclarando el entendimiento de las personas, ahí las personas empiezan a hablar la voluntad de Dios y lo que hablan, Dios se lo toma en serio. Se lo toma en serio. Estamos en un momento de oraciones. Cuando la oración es correcta, es la oración que Dios quiere oír, que es la oración del Espíritu, las cosas pasan al otro día, a los 15 minutos. Es instantáneo. Lo estamos viviendo. Como iglesia, eso está pasando en la iglesia del Señor está pasando. En las congregaciones no sé, pero en la iglesia del Señor eso está pasando. Casos y casos, y no solo acá. He escuchado muchas personas que hicieron oraciones muy puntuales, guiadas por el Espíritu, y la respuesta fue instantánea. Por eso todo lo que pidan conforme a mi voluntad será hecho, pero conforme a su voluntad. Estamos en esos tiempos. Por eso es importante recordar las palabras o la palabra que hablábamos días pasados. El nuevo pacto no es un pacto para andar pidiéndole a Dios que haga algo, es oír lo que Dios ya hizo y darlo a conocer nosotros a través de la expresión de la palabra. Y cuando hablamos y oímos y hablamos lo que oímos de Dios, las cosas pasan. Si querés decir conmigo, oímos claramente a Dios cuando decidimos dejar de oírnos a nosotros. ¿Viste cómo te autoenseñás? Amados, oímos claramente a Dios cuando decidimos dejar de oírnos. Si yo hago una oración, Señor, me quiero dejar de oír yo. Ok, y te quedas sordo ahí nomás. Pablo dijo, quédate ciego, y se quedó ciego, así fue. No, amados, es quedarnos sordos a los placeres, a las demandas de los placeres. Y esto no es para pensar, y al final Dios no quiere darme nada. No, es que yo pueda vivir conforme a lo que Él ya determinó para vivir sin cargas. ¿Viste cuando decimos, Señor, te doy mis cargas? Es que Dios te dice, ¿para qué me las das si nunca las tendrías que haber tenido? Si tenés cargas de más es porque estás buscando placeres excesivos, no tiene sentido. Y como no son mías, tomá, te las devuelvo. Te dicen, no te dice eso. ¿Querés sacarte las cargas? Cállate, dice el Señor. Y vas a ver cómo las cargas se van a empezar a diluir, porque vas a escuchar la voz del Espíritu. Y siempre la voz del Espíritu propone desafío, pero cuando ese desafío es entendido conforme a la voluntad de Dios, yo empiezo a sentir el refresco del Espíritu. El Espíritu es un bálsamo. Si hay conflicto interno es porque todavía sigo escuchando demasiado lo que quiero, lo que anhelo, lo que me da placer. Pero bueno, hoy estamos en una noche que vamos a hacer callar los ruidos esos de nuestra propia manera de pensar y de vivir. Amados, vivir demasiado acostumbrados a que la vida se adapte a nosotros. Esto lo digo para una congregación en otro lado que seguramente van a oír la transmisión. Que gente que vive demasiado acostumbrada a que la vida se adapte a ellos. Nos hace vivir pensando que la vida se tiene que adaptar a nosotros, nos hace vivir en la mentira de que la vida se tiene que adaptar a nosotros. ¿Y eso qué nos hace? Fácilmente manipulables. Es fácil manipular a la persona que está esperando que todo se adapte a él o a ella. Es fácil. Porque le buscás la manera de hacerlo sentir bien con cosas que es el típico, dale para adelante, no pasa nada. No, pero no sabés las cosas que estoy haciendo, un desastre en mi vida. Dale para adelante. Eso es cuando las personas viven así. Ahora miren lo que dice el apóstol Santiago. Santiago, tipo raro Santiago. Duro Santiago. Pero yo creo que la revivió esta.
Porque Santiago durmió con Jesús y no lo oyó. Era el hermano, por eso durmió con él. No se hagan los religiosos. Claro, sí era el hermano. ¿Qué te crees? ¿Que eran casas de 6 habitaciones? O sea, era todo más o menos... No es que venía el arquitecto Alberto Barros y te armaba toda una habitación para vos solo. No, eran las casas, vivían todos ahí medio amuchados. Y estaba ahí con el Señor. 3 años no lo escuchó. Se le tuvo que aparecer resucitado. Así que paz, te le vas a aparecer al pariente ese resucitado y se va a convertir. Santiago, ahí en el capítulo 4, en el verso 1 al 7, pero vamos a leer el 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Ahora, piden y no reciben, porque piden mal. Piden para gastar en vuestros deleites, o sea, deseos. Oh almas adúlteras, dice Santiago, livianito. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, esto lo ha usado la religión para el placer de los legalistas. Pero ¿de qué viene hablando Santiago? Santiago viene hablando de los deleites y los placeres humanos. ¿Cuál es la amistad con el mundo? ¿Por qué el alma es adúltera? ¿Con qué adultera? Con los placeres humanos. No está pensando en lo que Dios quiere que el hombre haga, en la voluntad de Dios. Por eso adultera. ¿Sí? Entonces, Santiago no viene diciendo no sean amigos del mundo. Y eso lo ha usado la religión para que las personas vivan adentro de los templos, con trajes blancos se suben y lo dicen así con el dedo a las personas, y yo no me junto con el tío José, porque el tío José no sabés lo que es. No, al contrario, tenés que ir a hablarle a José del Señor. ¿Alguien tiene un tío José? ¿Complicado el tío José? No. Sí, allá me dijeron... Bueno, vamos a hablarle del Señor al tío José. No lo discriminen. La religión ha discriminado con esto. La amistad con el mundo es suplir los mismos deleites que el mundo está buscando. Si nosotros estamos pensando en los mismos placeres para tener libertad que alguien que no tiene al Señor, es porque estamos amistados con el mundo y enemistados con Dios. Aunque Dios ya nos hizo uno con Él. Es una locura lo que vivimos. Una esquizofrenia tremenda los evangélicos. Somos uno con el Señor, pero estamos... Una cosa increíble. Dice... Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. O sea, acá no viene condenación. Dice, Él da mayor gracia. No importa si hasta acá no entendieron nada, pero Él da mayor gracia. Por eso dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. No es tan complicada la ecuación matemática. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá. ¿Qué es el diablo? Todo el sistema de influencia y pensante que nos lleva a suplir nuestros propios caprichos. Eso es el diablo. ¿Pero para qué? ¿Por qué te quiere hacer suplir los caprichos? ¿Porque te ama y porque te cuida? No, porque cuanto más estés pensando en suplir tus propios deleites y yo, vamos a estar atrasando la manifestación del propósito eterno, escucha, en toda la generación que viene después de nosotros. Porque si yo estoy ocupado en esto, se me va la vida en esto. Y para lo que me crearon fue para que la vida tenga una continuidad en esto, que es la vida del Hijo, de generación en generación.
¿Quién es el que va a huir? Acá dice, sométanse a Dios, resistan el día. ¿Quién es el que va a huir? Todo el sistema esclavizante de tinieblas va a huir de nuestra mente. Si yo me someto a Dios, ¿y qué significa someterse a Dios? Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y como Él es el Señor, Él sabe qué es lo mejor para que yo haga. Y si yo me someto a la voluntad de Dios, automáticamente mi mente se clarifica. Y las tinieblas huyen de esa mente. Y mi mente es trasladada. De eso se trata, amados, la santidad. Decirle a alguno que tenés, ¿sabés qué es la santidad? Que las tinieblas huyen y puedo pensar libre. Eso es la santidad. Sean santos. Sí, santidad es, las tinieblas huyen de mi mente y yo puedo pensar libre. Puedo pensar libremente lo que Dios ya dijo que soy. Yo me empiezo a ver como hijo. Me empiezo a ver primero como hijo, después como ministro y después con la gracia ministerial que el Padre haya puesto en mí. Pero primero como hijo. Y empiezo a disfrutar su paternidad. Y empiezo a decir, bueno, que lo que hayan sido mis viejos en la tierra, si estuvieron, no estuvieron, no importa. Pero mirá lo que soy, mirá el vínculo que tengo con el único Dios. Y ahí empiezo a ver, y bueno, mis viejos fueron una excusa. Y ahí honro padre y madre. No se puede honrar padre y madre por ley. No, tiene que honrar a los padres. A veces no querés. Pero cuando me veo que fueron solamente un instrumento para traerme a la tierra, digo, wow, está bien, no supieron, no pudieron, no quisieron, la verdad que no me importa, pero mirá, ¿quién soy hijo? Y ahí empezás a decir, no evangélicamente, con el entendimiento claro, soy hijo de Dios. ¡Oh! Ahí te ves diferente. Te ves posicionado distinto y empezás a disfrutar de su paternidad. Y no estás pendiente de los pecados, estás pendiente de ver cómo podés disfrutar cada día mejor la paternidad. Entonces los pecados se diluyen porque vos estás más pendiente de ser hijo y de disfrutar esa paternidad que de las cosas que los placeres del mundo te quieren llevar a tener. De eso se trata la santidad. Decirle a alguno, si querés, santidad es un traslado de prioridades. Eso es la santidad. Dejo de tener prioridades de placeres que me satisfagan los derechos míos y empiezo a vivir conforme a lo que el Padre ya habló. De eso se trata. Y acá dice, sométanse a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Qué pregunta evangélica. Si algo tenemos los pastores llenos los oídos es de esa pregunta. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que haga este trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que haga tal cosa? ¿Es la voluntad de Dios? Todo, ¿viste? Acá no, pero usted conocen gente que... La voluntad de Dios es que su reino se expanda. No hay otra voluntad. Dios no tiene una voluntad para mi vida. La voluntad de Dios es que su reino se expanda. Entonces, si lo que vas a hacer va a producir expansión del reino de Dios, dale. Si no va a producir expansión del reino de Dios, abrí los ojos, porque no está Dios ahí. Entonces, no es que Dios tiene una voluntad para tu vida y una voluntad para mi vida. Es la voluntad de Dios que se comprueba. ¿Y cuál es? Es la única, que su reino se expanda, que su vida se dé a conocer, que el Hijo sea manifestado en las naciones de la tierra. Entonces, si yo vivo conforme a esa voluntad, todo lo que haga será prosperado. Decí conmigo si querés, el que quiere hacer la voluntad de Dios, entenderá a Dios. No entiendo a Dios. Esa tampoco la preguntamos nunca nosotros. Señor, no te entiendo. El que quiera hacer la voluntad de Dios va a entender a Dios. Es cuestión de paciencia, es cuestión de exposición a la palabra, es cuestión de esperar los tiempos que su voluntad se va manifestando, que su voluntad va manifestando. Amados, el que quiere hacer la voluntad de Dios entenderá a Dios. Dice Juan, o en realidad Dios,
a través de la Biblia, en Juan, capítulo 7. Voy a leer la versión, la palabra hispanoamericana, que es la que más se ajusta a la interpretación. Dice, los judíos, sorprendidos, o sea, los religiosos de la época, se preguntaban, ¿cómo es posible que este hombre sepa tantas cosas sin haber estudiado? Fíjate, la cabeza tomada por las tinieblas de esos muchachos que estaban adelante del Hijo de Dios. Y este no estudió. ¿Dónde estudió? ¿Qué instituto bíblico se recibió, Jesús? Porque nosotros somos los que avalan el instituto bíblico. Eran ellos los que decían quién estudió y quién no estudió. ¿Sí? Y este no vino a estudiar con nosotros. ¿De dónde saca todo lo que sabe? Así hablaban. Jesús les contestó, me encantaban las respuestas del Señor. La doctrina que yo enseño no es mía, es de aquel que me ha enviado. Porque las respuestas del Señor siempre tenían doble carril. Respondía, pero a la vez les pegaba un palazo. Era un golpe. La doctrina es de aquel. ¿Qué le está diciendo? La doctrina que ustedes enseñan no los mandó Dios a enseñarla. La que yo enseño no es mía, sino del que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, o sea, ustedes no están dispuestos, le estaba diciendo a los fariseos, el que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, podrá comprobar si lo que yo enseño es cosa de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Y el Señor se los dice un poquito más. Le dice, el que habla por su cuenta, mirándolos, así les estaba diciendo, el que habla por su cuenta, lo que va buscando es su propio honor o gloria, como dicen otras versiones. En cambio, quien solamente busca el honor o gloria de aquel que lo envió, es un hombre sincero y no hay falsedad en él. Es la respuesta del Señor. ¿Qué les dijo? Ustedes son unos falsos y mentirosos. Pero era tan hábil para responder, y esa es la habilidad para responder que necesitamos los hijos de Dios. Esa sabiduría para decir lo que había que decir. Amados, es imposible entender a Dios si no estamos dispuestos a ser trasladados de la mentalidad egoísta de que nuestros deseos sean satisfechos a la voluntad de Dios para que su reino sea una realidad en nuestros días. Es imposible entender a Dios si no somos trasladados de esa mentalidad. No hay manera. Está bien cuando las personas recién comienzan, que haya cosas que no entienden escritura, bueno, está bien, vamos caminando. Y eso es un proceso de entendimiento. Pero en algún momento tiene que hacerme clic el entendimiento. Es imposible que no pueda entender a Dios si yo quiero hacer su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque si lo ponemos en un ejemplo acá, terrenal. Viste que el Señor decía, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, si en los ejemplos terrenales, amados, si vos tenés una empresa, tenés un negocio, o liderás algo, y obviamente le vas a dar las instrucciones claras y precisas a las personas con las que están trabajando. Porque querés que las cosas se hagan de la manera que vos necesitas que se hagan para que el negocio prospere, ¿o no? Bueno, si nosotros tenemos la mente finita así y pensamos así, imagínate Dios. Siempre va a dar las instrucciones claras. El tema que yo esté dispuesto a oírlas. No pasa, Señor, háblame. Es que ya te hablé. Y el tema es que vos estés entendiendo que te puse en esta tierra para que mi reino se extienda. No estás para otra cosa. No estás para ser un superhéroe ni una porquería. Estás para ser lo que yo dije que sos. Y este sistema, si vos determinás vivir en la verdadera libertad, este sistema no puede contrarrestar lo que yo ya hablé. Nadie tiene la capacidad de decirte, y te estoy hablando de parte del Señor, que vos sos o dejás de ser algo o alguien cuando Él ya habló. No hay manera.
Pero amado, cuando Dios te marca, cuando Dios habla y vos escuchás claramente y no le pones obstáculo, no le pones freno a lo que Dios dijo que soy, no hay manera de que eso pueda ser contrarrestado con ninguna estrategia de las tinieblas. ¿Qué hace el Señor en nosotros? Nos despeja para que podamos saber quiénes somos realmente en Él. Por eso todo lo que Dios te dice, esto no es porque Dios esté en una postura legalista de que te va a condenar, sino porque quiere que despejes el entendimiento de lo que crees que sos, de lo que la gente formó, de lo que la historia formó, de lo que tus antepasados formaron, a que seas lo que Él ya habló. Que ya lo sos, y eso es lo cómico, entre comillas, ya lo sos. Pero se tiene que manifestar, porque la potencia contra las tinieblas que hay metida en nosotros, que está encapsulada en nosotros, no hay manera de contrarrestarla, salvo que nosotros la detengamos. No hay forma de que se detenga el Cristo que portás. Pero vos fíjate que Dios no dijo, me pongo yo aparte de ustedes. Él se unió. Él se unió y dice que se hizo uno con nosotros. O sea que en el espíritu toda malformación está absorbida. La sangre de Cristo ya absorbió toda corrupción que había en nosotros. Por eso dice que nos dio vida, porque Él ya absorbió la corrupción. ¿Dónde? En la cruz. Cuando Adán fue declarado muerto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permitir el traslado a eso que ya pasó para poder vivir en la potencia de ese linaje perfecto que es el Señor. La voluntad de Dios es el negocio de Dios. Cuando Él dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar, la traducción es asuntos, ¿sí? Porque si no, negocio queda muy comercial, pero la traducción es asuntos. En los asuntos de mi Padre es necesario estar, o sea, en la voluntad de Dios. Y todo lo necesario para que ese negocio sea realidad ya fue provisto por el Padre. Así que si querés, ponete de pie, si tenés ganas. Decile a alguno mientras te parás, ¿entendés que está todo suplido? Sé que Dios está provocando en la iglesia la manifestación tal de su Hijo, tal potencia se está manifestando, que vamos a tener cada día el entendimiento más claro de su voluntad en la tierra. Vamos a agradecerle al Padre por este tiempo. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos convocaste a esta perfecta voluntad que es tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias por cada uno de los que has incluido en este propósito eterno. Gracias porque te has manifestado, Señor. Gracias, Señor, porque como le dijiste al apóstol Pablo, y él lo expresó, y es una oración de nuestros corazones, Padre, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Qué bueno, Padre, saber que te agradó revelar a tu Hijo en nosotros. Que no todos tienen la posibilidad, pero no todos lo están viviendo. Señor, te pedimos que ese Hijo cada día sea más claro, cada día sea más real, cada día sea mejor oído por nosotros. Que tu voluntad, que es tu Hijo, sea cada día más entendida, Señor, cada día más firme. Padre, declaramos una iglesia de convicciones firmes, hijos firmes, entendidos de dónde los estableciste, de dónde los afirmaste, de dónde los confirmaste. Amado, amada, Dios te confirma como su Hijo. Él te afirmó, Él te estableció, te afirmó y te confirmó como hijo. Y eso nadie lo puede rebatir, nada ni nadie puede decir que no sos lo que Dios dice que sos. Así que, Señor, gracias por el Hijo, gracias por la potencia del Hijo, gracias por el amor
con el que nos amaste y con el que nos seguís amando, porque en ese amor seguís separando en nosotros las tinieblas de la luz, para que a través de esa luz podamos ver claramente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable que es el Hijo. Declaramos que esa luz irá en aumento, Señor, y más y más y más, Padre, hasta el conocimiento pleno de la gloria del Hijo. Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que día a día propones, Señor, porque sabemos que todo lo que propones es bueno, es agradable, es perfecto. Señor, declaramos que en nosotros y en nuestra familia tu palabra gobierna y gobernará. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.